Hola, seguimos en el capítulo de sistemas hidrológicos y en este video en particular voy a comenzar a hablar acerca de lo que son las respuestas de los sistemas hidrológicos, pero para llegar a eso me gustaría profundizar un poco en qué es lo que se entiende cuando estamos hablando de sistemas hidrológicos y en particular por el sistema, ¿ya? Eh, y esto de acá parto desde más atrás, cuando nosotros entramos al problema de la cuantificación del recurso hídrico en alguna parte. Acuérdense que la idea es tratar de entender qué es lo que explica que por este punto en particular esté circulando un caudal de 10, ¿ya? Metros cúbicos por segundo, ¿ya? Y para poder entender eso ahí, uno lo que tiene que ir es ir a ver hacia la cuenca, cuáles son los procesos hidrológicos que ocurren en la cuenca y eh, plantear lo que nosotros conocemos como el teorema del transporte de Reynolds, teorema del transporte de Reynolds, acá en lenguaje de mecánica de fluido, que no es nada más que el principio de conservación de masa escrito para un volumen de control, donde vamos a decir que el cambio de la masa en función del tiempo, la masa de agua en función del tiempo dentro de nuestro volumen de control, va a estar cambiando producto de los flujos másicos que estén entrando y los flujos másicos que estén saliendo del volumen de control, ¿ya? Flujos de agua. Para efectos prácticos, nosotros vamos a estar trabajando con la densidad igual a 1000, por lo tanto, todo lo que es el principio de conservación de masa lo vamos a entender como principio, como conservación de volumen, ¿ya? Que cambios el volumen en función del tiempo se deben a caudales de entrada y caudales de salida, ¿ya? Y esto de acá vamos a estar hablando entonces como almacenamientos de agua en diferentes partes del territorio. Entonces alguien me podría decir, bueno, esta cosa de acá es más o menos directo, escribimos qué es lo que ocurre con el principio de consideración de masa para los diferentes almacenamientos que uno eventualmente podría tener y eso sería el resultado que nosotros tenemos para poder entender el sistema hidrológico. Y es verdad, ¿ya? Eso es lo que vamos a estar haciendo. Sin embargo, que nosotros sumemos muchas ecuaciones simples, el resultado no necesariamente va a ser un resultado simple, ¿ya? Y ahí es donde aparece el concepto de sistemas hidrológicos. Eh, que resultan de la suma de muchas cosas que son simples, que eventualmente si yo analizo cada uno por separado, el resultado, yo puedo entender qué es lo que va a estar ocurriendo con cada una de estas cosas por separado, con cada uno de los almacenamientos por separado. Pero el resultado final, que resulta de la suma de todos estos diferentes almacenamientos y procesos, termina siendo una cosa que ya se escapa y por eso es que uno habla de sistemas hidrológicos. Se escapa ya no es tan simple como llegar y decir, mira, sabes que esto acá ocurre por esto, sino que esto de acá puede ser por esto, por esto, por esto, por esto, porque eventualmente están eventualmente todas las cosas cambiando. ¿Ya? Y ahí aparece el concepto de sistema. Y en general, nosotros podemos pensar que vamos a tener, por ejemplo, un almacenamiento en la atmósfera, de agua en la atmósfera. ¿Ya? Vamos a tener otro almacenamiento que va a estar dado, por ejemplo, por el océano o por el mar, que vamos a estar hablando de agua en forma de mar. Vamos a tener glaciares, ¿ya? Vamos a tener suelo superficial, los primeros metros del suelo. Más abajo vamos a tener agua subterránea, ¿ya? Por acá arriba vamos a tener vegetación. Por acá vamos a tener ríos. Eh, Eventualmente vamos a tener algunos lagos en el camino. Eh, vamos a tener eh, glaciares, vamos a tener nieve, etcétera, ¿ya? Vamos a tener diferentes cajitas. En este caso acá tenemos uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cajitas. Por lo tanto, estamos hablando de 7 almacenamientos, cientos de agua, ¿ya? Cada uno de estos 7 almacenamientos me lleva a 7 ecuaciones conservativas. Por lo tanto, vamos a escribir qué es lo que pasa con los cambios de la masa de glaciares en función del tiempo. Vamos a
decir qué es lo que va a pasar con los cambios de la masa de agua en los ríos en función del tiempo, los cambios de la vegetación en función del tiempo, etcétera. Y todo esto acá van a estar respondiendo en función de los flujos básicos que están entrando, los caudales que entran y salían. Y ahí es donde se comienza a complicar un poquito el asunto, porque yo tengo la atmósfera que puede estar aportando agua en forma de vegetación, en forma de precipitación que va a caer sobre la vegetación o eventualmente también va a estar cayendo sobre el suelo directamente. La vegetación va a estar evapotranspirando, así que hay un flujo hacia arriba. Eventualmente parte del agua del suelo puede avanzar hacia a los ríos, un aporte hacia de un flujo subsuperficial que se conoce de agua hacia los ríos. Parte del agua en el suelo va a subir hacia la vegetación por las raíces toman agua desde el suelo y la llevan hacia arriba. Parte de esa agua que va a estar en el suelo puede eventualmente percolar hacia el acuífero. Desde el acuífero, eventualmente yo puedo estar recargando hacia el mar. Desde el mar hacia los ríos no se puede, o sea, sería complicado, pero eventualmente yo puedo tener que la precipitación también ocurre directamente sobre los ríos, puedes tener precipitación sólida sobre los glaciares. Aquí me faltó la nieve también como caja, me faltaron varias cajas que eventualmente uno podría estar colocando. Yo puedo tener esas variaciones de la masa en función del tiempo de la masa glaciar, va a estar aumentando producto de esta precipitación sólida que va a estar cayendo, pero eventualmente va a estar disminuyendo en producto del derretimiento de los glaciares, que va a aportar directamente hacia los ríos, o eventualmente puede estar aportando hacia el océano, sobre todo en el caso del sur, donde tenemos todos los glaciares de los fiordos, que es un aporte de agua directamente del glaciar que se derrite directamente hacia el océano. Entonces, ahora, cada una de estas flechitas de acá lo que va a estar cuantificando o expresando cada uno de estos flujos de entrada y salida a estos diferentes almacenamientos, y como resultado nosotros tenemos que todo esto de acá sería el sistema hidrológico que nosotros vamos a estar trabajando. Sistema, ¿ya? Entonces, sistema se entiende como se puede entender como una serie de componentes que van a estar interactuando, que van a estar movilizando masa o volúmenes de agua entre cada uno de estos componentes. Cada uno de estas flechitas va a estar respondiendo a diferentes procesos que van a ser lo que van a estar involucrados. Tengo evaporación también desde los ríos, voy a tener sublimación desde los glaciares y así sucesivamente. Eventualmente, ya aquí me tengo que haber equivocado, faltado mucho de los ríos hacia el mar, etcétera, ¿ya? Eh, entonces aquí aparece la cosa que ya se complica un poco más, ¿ya? Ya no es que tenga, o sea, si bien sigo teniendo las 7 ecuaciones conservativas, estas ecuaciones conservativas interactúan de una manera que es no lineal, de manera tal de que el resultado ya deja de ser algo que uno pueda seguirle la pista de manera tan fácil. Cuando estamos hablando de sistemas, en general estamos hablando de respuestas no lineales, ¿ya? ¿A qué se refiere con no lineales? De que la suma de dos cosas no necesariamente va a ser la suma de las dos cosas, sino que eventualmente puede haber algún tipo de complemento que haga que la suma termine siendo más grande que la suma de dos cosas. Si se agregó dos componentes, el resultado puede ser bastante más grande. Además, está caracterizado por una serie de umbrales. ¿Qué quiere decir los umbrales? De que hay una serie de procesos, flechitas que solamente ocurren bajo ciertas características, no necesariamente ocurren, no necesariamente se va a dar estos escenarios de que si yo aumento un poquitito voy a tener una respuesta que va a ser un poquitito mayor o un poquitito menor en función de qué tanto sea la magnitud de lo que yo haya aumentando, sino que eventualmente puede producirse cambios de fase, entonces que el sistema esté en un cierto estado y si es que yo cambio un poquitito, entra en una dinámica más bien no lineal y pasa de un estado a otro estado. Por ejemplo, tenemos el agua en estado sólido, ¿ya? Y nosotros sabemos que el agua en estado sólido funciona bien siempre y cuando la temperatura sea menor que cero, ¿ya? Porque si estamos hablando de una temperatura de 0,5, poquitito más, ya el agua deja de estar en estado sólido y comienza a estar en estado líquido. Por lo tanto, si es que la temperatura es menos 0,5, yo voy a tener toda una serie de comportamientos, pero si es que pasamos este umbral de los 0 grados Celsius, vamos a tener otro tipo de comportamiento donde eventualmente se están activando una serie de otras flechas, una serie de flechas se pueden estar activando flechas y eso es lo que uno entiende como diferentes umbrales.
el congelamiento, el cambio de fase del agua, como les decía. Hay también, si nos vamos hacia el norte, si se pone a llover sobre el desierto, en los salares, el agua que impacta sobre el suelo la- el- se evapora directamente, porque el suelo suele estar caliente, ¿ya? Entonces, hay un rango de precipitaciones donde, si es que llueve, esa cantidad que llueve se evapora directamente desde el suelo sin ningún aporte hacia la escorrentía. Sin embargo, cuando la lluvia sobrepasa un cierto umbral, más o menos la evaporación potencial, uno puede efectivamente suponer de que ahora ya esta agua que precipita no se va a evaporar directamente desde el suelo del desierto, sino que va a comenzar a escurrir superficialmente o subterráneamente. Entonces se requieren todo lo que son los procesos de escorrentía que se observan en salares o en el norte de Chile, están fuertemente condicionados por la magnitud de la lluvia. Se supera un cierto umbral, se genera escorrentía. Si es que no se supera un cierto umbral, no hay ningún tipo de escorrentía porque todo queda retenido para efectos, todo se evapora directamente dentro del mismo sistema. Lo mismo con fenómenos de aluviones que también de repente se gatillan bajo ciertos niveles de intensidad de precipitaciones, pero para niveles bajos de precipitación no ocurre. Y eso es lo que uno entiende con la superación de umbrales que hacen que de repente ocurran cosas que no necesariamente ocurren de una manera gradual, sino que se supera un poquitito y comienzan a gatearse todo este tipo de respuestas. Respuestas no lineales, como les decía, etcétera. Entonces, son sistemas que nacen de la interacción de múltiples componentes, almacenamientos, y esta interacción es como es una malla bastante dinámica, que está todo interactuado con todo, uno comienza a hablar de sistemas, ¿ya? Que se plantean en función de una cantidad finita de ecuaciones conservativas, pero el resultado no necesariamente es algo tan directo como el jarro de agua, el jarro al cual yo le ingreso agua, ¿ya? Si es que no sé, y bajo esa idea, si es que nosotros tenemos un sistema, este sistema hidrológico está caracterizado por una serie de parámetros que dan cuenta de lo que son los procesos físicos que están involucrados de la descripción de los parámetros que se ocupan para describir los procesos físicos. Además, uno necesita una condición inicial o estado inicial, también se dice, inicial, y no es nada más que el t igual a cero, sobre lo cual yo voy a estar resolviendo esta ecuación conceptualmente, ¿ya? Yo tengo que saber cuál es la masa glaciar desde un principio, tengo que saber cuánto es no sé, pues la superficie, el agua que tengo, la humedad que tengo inicialmente en un suelo. Uno de los problemas que está siendo identificado es que si se pone a llover después de un verano que no ha llovido nada y el suelo está absolutamente seco, la respuesta del sistema hidrológico es muy diferente a si se pone a llover eh, después de el invierno, donde un invierno particularmente lluvioso, donde el suelo está bien saturado de humedad, etcétera, ¿ya? La respuesta es que va a tener esa misma precipitación. Yo puedo tener una precipitación de 1 metro, de 1 milímetro. Ese milímetro puede gatillar diferentes respuestas en función de cuál sea el estado inicial dado por ejemplo, la humedad del suelo, ¿ya? Entonces vamos a tener este sistema que es una caja negra, ¿ya? Este sistema vamos a tener entradas que las vamos a estar caracterizando como el caudal o la precipitación en función del tiempo, y ahí esta cosa de acá tiene una serie de formas, ¿ya? Caudal y precipitación no puede ser cero, ¿ya? Pero sí que es una serie de entradas, no necesariamente una, sino que son múltiples entradas, que en conjunto con todos los procesos físicos que van a estar ocurriendo acá y cuál es el estado inicial, dentro del sistema va a producir una salida. Caudal en la cuenca, a la salida de la cuenca, ¿ya? Eh, por ejemplo, esa es como la típica salida que uno va a estar esperando, donde si aquí tenemos el tiempo, vamos a tener el caudal que va a estar haciendo cualquier otra cosa, ¿ya? Y en función de qué es lo que está ocurriendo dentro del sistema, cuáles sean los parámetros de entrada, cuál sea el estado en el cual se esté
este sistema, es que va a existir esta relación, esta respuesta del sistema, que es en términos del caudal de salida, en función de todo lo que esté entrando. Eh, por ejemplo, imagínense, aquí va a ser el último grafitito por acá abajo, ¿ya? Voy a graficar en función del tiempo y acá arriba en vertical voy a graficar, no, imagínense, entonces en tiempo donde aquí tengo un año, 365 días, ¿ya? Y en mayo, junio, llueve, ¿ya? Cae una cierta cantidad de agua en la cuenca. Y yo lo que voy a estar graficando, esto acá es agua, y voy a estar graficando, por ejemplo, el caudal que va a estar saliendo a la salida de la cuenca. Y ese caudal que va a estar saliendo puede tener diferentes formas, ¿ya? Puede tener una respuesta que va a estar dada principalmente por algo así. Esto es el 1 de enero, ¿ya? Y eso es el 31 de diciembre, y eso se lo menciono porque estoy hablando con año calendario en este gráfico de acá, que no necesariamente es el año hidrológico, que es algo que se suele trabajar en hidrología, donde esencialmente se corre el año hasta el primero de abril, ¿ya? El primero de abril sería el T igual a cero, porque más o menos coincide con el periodo en que comienza la lluvia. Entonces hay un cambio, se acaba la etapa, el verano, el periodo seco, por lo menos acá en la zona central, y comienza la lluvia, entonces ahí se dice que comienza un nuevo año hidrológico a partir del 1 de abril. Pero aquí yo estoy hablando en términos año calendario, donde la lluvia ocurre en mayo, junio, más o menos. Digamos así que existe una lluvia de ese estilo. Y lo que se ve en términos de caudal puede ser esta cosa de acá, donde los máximos caudales vienen precisamente en enero, baja la lluvia, baja la precipitación, baja el caudal, perdón, cuando está lloviendo, y después vuelve a aumentar el caudal en primavera-verano, ¿ya? Del año siguiente. ¿Y qué es lo que me está diciendo ese tipo de respuesta? Es una respuesta que está muy fuertemente influenciada con la presencia de glaciares o nieves. Porque esta precipitación, lo que yo puedo inferir de este tipo de hidrograma es que esta precipitación fue una precipitación que fue principalmente sólida, en estado sólido, que se acumuló en la cordillera en forma de nieve, y en la medida que se aumentó la temperatura en primavera y verano, esa nieve y glaciares se comenzó a derretir, y por lo tanto el pic de la crecida, los máximos de los caudales, no se observan en respuesta directa con lo que es esta precipitación, sino que se observan en la etapa de hielo, ¿ya? Y ese es un tipo de cuenca que va a estar respondiendo, que son las cuencas nivales, que son donde el almacenamiento principalmente queda en forma de nieve, y ahí aparece un desfase desde el punto de vista estacional, donde se acumula en invierno con la precipitación sólida y se libera en verano y en primavera-verano con el derretimiento de la nieve y glaciares. Pero también eventualmente yo podría tener otro tipo de respuesta que es contraria, los mínimos, mínimos, y llegó un máximo justo después de la precipitación. Y ahí lo que yo estoy viendo es que es otro tipo de cuenca, una cuenca muy diferente, donde ahora principalmente la componente glaciar o nival ya no existe, sino que todo el agua que precipita escurre directamente y termina saliendo. Y ese escurrimiento es un escurrimiento rápido que ocurre solamente algunos días o algunas horas después de los eventos de precipitación, y una vez de que se acabó el agua que precipitó, se acabó el caudal del río, o disminuyó importantemente el caudal del río. Y ese es otro tipo de respuesta hidrológica que uno también observa en cuencas pluviales, ¿ya? Como es todo lo que ocurre, por ejemplo, si ustedes van a medir el caudal en las desembocaduras de los ríos, uno ve principalmente que los máximos caudales están en primavera, invierno, verano, donde, ya que la cuenca donde el agua precipita en forma líquida, no la alta cordillera, sino que en el valle, es una superficie grande, por lo tanto, gran parte del agua que precipitó sobre la cuenca en las desembocaduras fue precipitación líquida. Por lo tanto, los máximos caudales se observan en sincronía con este periodo de precipitaciones. Pero si nos vamos a cuencas de la cordillera, ya vemos toda una respuesta contraria, donde los máximos caudales ocurren en primavera-verano, en respuesta del derretimiento de la nieve y los glaciares, porque gran parte de la precipitación para esa cuenca en particular ocurrió en forma sólida y quedó almacenada en la cordillera.
Entonces, cuando hablamos de sistemas hidrológicos, como les decía, estamos hablando de múltiples almacenamientos de agua dentro de la cuenca, ¿ya? Eh, y cada uno de estos almacenamientos de agua podría hacer el seguimiento de qué es lo que pasa con la masa de agua en cada uno de estos almacenamientos en función del tiempo, que va a estar respondiendo a lo que entra y lo que sale, pero cuando colocamos esto en perspectiva, vamos a identificar de que existen todos estos múltiples almacenamientos, están interactuando entre sí con cada una de estas flechitas, ¿ya? Y la respuesta ya deja de ser algo tan directo de entender y por eso uno salta a conceptualizar como sistemas hidrológicos que lo entendemos como una caja negra, digámoslo así, ¿ya? Tratamos que no sea negra, tratamos de entrar y entender qué es lo que está ocurriendo acá, pero igual siempre hay una caja negra, ¿ya? Y esta caja negra va a recibir algunos impulsos, esta caja negra va a tener un cierto estado inicial, va a tener algunos parámetros y ecuaciones físicas que van a describir el comportamiento de cada uno de estos almacenamientos en función de las entradas y voy a producir una salida, ¿ya? Y esa salida generalmente la vamos a estar escribiendo como el caudal a la salida de la cuenca. Eso, nos vemos, chao.